buenas tardes en México y en España, todos los que nos han conectado en este horario. Gracias por estar en la presentación de este libro que aquí tengo conmigo, Salvemos a la democracia para entender la política hoy, de Marcelo López Cambronero, quien nos acompaña eh, aquí para presentar el libro. Y pues nada, les agradezco por conectarse y estoy seguro que esta obra les va a ser de mucho interés porque me parece que, bueno, que lo vamos a desarrollar más con la presentación que haga el profesor Cristóbal y también lo que yo he preparado y después la presentación del propio autor. Creo que es un texto muy relevante, no solo como dice el subtítulo del libro, para entender la política hoy, sino para tener una aproximación filosófica a la idea de democracia, que es algo que no solemos tematizar. Entonces, así como un preámbulo antes de darle la palabra al profesor Cristóbal, este es un texto que es un tratado de filosofía política, es un tratado de filosofía de la democracia y sobre todo que creo que nos interroga, nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de lo que llamamos habitualmente democracia y qué opciones o qué esperanzas tenemos en esta reconstrucción. Entonces, pues les agradezco su presencia, Marcelo, Cristóbal, y pues sin más pasemos a la primera presentación que ha preparado el profesor Cristóbal Barreto, a quien presento brevemente. El profesor Cristóbal Barreto es sociólogo y tiene una especialidad en análisis político. Actualmente coordina la división de Ciencias Sociales del CISAF. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, por haber aceptado la invitación a esta presentación. Gracias, buena tarde para todos. Pues gusto, Marcelo, y felicitarte pues por este texto, por esta obra que nos presentas, que nos pones en nuestras manos y que sin duda es una gran aportación para este diálogo sobre la democracia, para entenderla y aportar elementos también para esta comprensión y cómo podemos salvarla, como bien lo dices en el título. Pues este texto escrito por ti nos quiere decir que seguir con libertades que se viven en un régimen democrático es una tarea colectiva, un trabajo conjunto, una acción de muchos, y esta acción de muchos es permanente, no puede ser por un periodo determinado. Un periodo determinado nos lleva a situaciones como las que estamos viviendo actualmente en muchos países, y entre ellos nos incluimos nosotros, los mexicanos. El título y el subtítulo resumen muy bien el contenido: Salvemos la democracia, de los autócratas, de los tiranos y de los que desean acumular poder a nombre del pueblo. Para entender la política hoy hay que mirarla con los elementos de nuestro tiempo, no con los del pasado, no con categorías del siglo XX, mucho menos del siglo XIX, o más aún de los tiempos del florecimiento en la cultura griega ni de la romana. Cuando fui invitado a comentar el texto y lo que tuve en mis manos, pensé en lo inmediato en su contenido, que seguramente describiría y analizaría la democracia bajo unos u otros de los siguientes esquemas: la complejidad de la democracia, como lo ha hecho ya Daniel Innerarity, o en el uso y abuso de las emociones, como ya lo han abordado Martha Nussbaum, Victoria Camps, Marie-France Irigoyen, entre muchos otros, o estudios sobre el populismo y sus efectos en Europa o en España concretamente, como ampliaría la mirada sobre los riesgos o ampliación del poder, la mirada de Moisés Naím, o de los cambios en el entramado jurídico, como ya lo han hecho Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, recientemente Daniel Ziegler y Steven Levinsky. Pero no es eso. Es una propuesta de reflexión que nos invita a abrir nuestra mirada, nuestra mente y ampliar nuestros parámetros para entender la política en nuestro tiempo, tal como lo indica el subtítulo. Por eso el epígrafe en el primer capítulo, que cito de manera textual, que me encantó, este epígrafe que nos pone Marcelo.
Abro comillas, si alguien le dice que usted mantiene una teoría sobre el universo que no está en consonancia con las ecuaciones de Maxwell, bueno, pues tanto peor para las ecuaciones de Maxwell. Si se descubre que las observaciones la contradicen, no se preocupe. Las ciencias a veces se equivocan en sus experimentos. Ahora bien, si resulta contraria a la segunda ley de la termodinámica, me es imposible darle cualquier esperanza. Su teoría acabará por derrumbarse y usted caerá en la más profunda humillación. Cita, cierro comillas, cita que pertenece a Sir Arthur Eddington. Con este epígrafe, Marcelo nos quiere decir, como se deduce, que no nos casemos con nuestras afirmaciones de tal o cual idea sobre una teoría, como en mi caso, que entraba yo ya prejuiciado a la lectura de este libro pensando que sería ampliación de un esquema, y pues no fue así. Afortunadamente, pues nos presenta una propuesta que nos abre la mente, que nos aporta elementos diversos para una lectura de la realidad, para una lectura de nuestro tiempo. Pero bueno, vámonos por partes para darles a conocer qué contiene el libro y su aportación a los estudios de la democracia, como lo ha dicho Miguel en este arranque, que nos permita entender su deterioro en nuestro tiempo y cómo podemos salvar este sistema de distribución del poder y de gestión del conflicto. El libro se compone de las siguientes partes: agradecimientos, introducción y 5 capítulos. Reconoce el apoyo y ayuda de la construcción para este libro de otros, entre otros de los institutos Razón Abierta y John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, a los profesores del Instituto de Stein y de la Academia Internacional de Filosofía, varios de estos profesores conocidos y amigos del CISAR, entre otros de Monseñor Javier Martínez, Rocco Buttiglione, Matías Salay y de Rodrigo Guerra, fundador de este centro. Menciona a su hijo por su escucha y preguntas que lo llevaron a reformular varias veces el primer capítulo que por cierto tiene que ver con este cambio de paradigma que nos propone Marcelo para tratar de entender y explicar lo que pasa en nuestro tiempo con la democracia. En la introducción, como corresponde, explica qué lo motivó a escribir este texto. Abro comillas, la conciencia clara de que habíamos acabado por ser incapaces de comprender la democracia, al menos tal y como se nos presenta en la actualidad. Y que habíamos descubierto que hablamos sobre política sirviéndonos de moldes que resultan ya inservibles y que complican la comprensión en lugar de ayudarla. Cierro comillas. Moldes que, y abro nuevamente comillas, no sirven para explicar sistemas políticos sacudidos por la revolución cultural nihilista, la evolución tecnológica, el incremento desmedido de las capacidades de control y, sobre todo, los horizontes de poder que cada individuo tiene delante de sí y que exige ampliar. Cierro esas comillas. Por tanto, de esta reflexión de la manera como no se había abordado, abro comillas, nació la comprensión de las democracias como sistemas de gestión y reparto de poder. En esta técnica afirma, siguiendo la línea del pensamiento de Benjamin Constant, abro comillas, el pueblo no gobierna y no quiere gobernar, pero sí quiere acaparar cada vez más y más poder, cierro comillas. Con estas premisas de por medio nos es útil hablar de nos es útil hablar de elecciones periódicas y de la representación de los partidos, sino, como se ha dicho, mirar con un nuevo esquema y me atrevería a decir nuevas categorías acordes a nuestro tiempo, condición y contexto cultural que ayuden a esa comprensión. En esta lógica se debe tener en cuenta que, abro comillas, el ciudadano transforma el poder político en poder vital, y subrayo esto de poder vital, y que en la práctica consiste en la ampliación o reducción de las capacidades de la acción de los individuos. Cierro comillas. Frente a este entramado que por un lado expresa la acción de ampliación de libertades y por otro la fuerza del Estado con su control, difusión y propaganda que nos determina conversaciones, sentimientos, estímulos y deseos, ¿cómo explicar esta contradicción o una paradoja?
que por un lado los ciudadanos quieren más poder, por otro lado el mismo Estado también lo quiere. Abro comillas aquí, la respuesta, nos dice Marcelo, vino del lugar más inesperado, de la química. ¿Sí? De la química. Viene ese lugar, de la química. Porque los experimentos de esta ciencia que llevó a cabo el premio Nobel, espero citarlo bien el nombre, de este científico ruso, que luego tuvo la ciudadanía belga, Ilya Prigogine, Ilo Prigogine, de referencia para explicar los cambios que acontecen en los organismos vivos, en las ciudades y en las sociedades. En consecuencia, nos dice Marcelo, de la unión entre una determinada teoría del poder y la visión del dinamismo de la realidad que mostraba Prigogine, en su investigación nació poco a poco la concepción de la democracia, del reparto del poder y de las estructuras de nuestras sociedades. Si bien genera incertidumbre este lance que suscita en lo inmediato genera las preguntas, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo cómo se va a llevar a cabo dicho abordaje? ¿Y cómo se va a encajar esta explicación entre la química, en concreto la termodinámica, y este apartado, las ciencias sociales, que es la política y la filosofía? Y hay respuestas para todas ellas. Las explicaciones, o la explicación que podríamos tomar como hilo conductor de lo que es la termodinámica y su segunda ley, son entendibles, pues están hechas para quienes no conocemos de la materia. Por eso la cita a su hijo y a quien agradece su escucha y preguntas que ayudaron a clarificar este apartado difícil para quienes estamos alejados de estas nociones de la química y de la termodinámica. Con esta explicación, pues previa, se adentra al desarrollo de sus hipótesis que exponen los siguientes capítulos. Primero, tiempo, política y entropía. Segundo, entropía y control social. Tercero, controlar el espacio y el tiempo. Cuarto, la democracia. Y quinto, construir el futuro. Las palabras claves que yo encuentro en el texto para comprender su respuesta de entender la política hoy son tiempo, caos, entropía, conflicto, gradientes, poder, determinismo, mercantilismo, derechos, libertades, participación y democracia. Es una gama de palabras amplia, diversa y difíciles de conectar aparentemente, pero si seguimos el hilo del que nos lleva de la mano el autor, veremos que no es así, que sí lo podemos comprender y que tenemos frente a nosotros una explicación de lo que sucede con la democracia en nuestro tiempo. Mi interpretación del texto, y por lo que pido su consideración y la del autor, es con mi visión, formación y nula experiencia en este camino de conectar la termodinámica con la dinámica social, por lo que espero sea clara y no esté distante, y mucho menos contraria a lo que nos quiere decir y comunicar el autor. Afortunadamente él está aquí con nosotros para que nos comparta con certeza qué nos quiere exponer, presentar en conocimiento de cómo salvar la democracia a partir de entender la política que practicamos, si mi lectura no fuera la correspondiente a lo que aquí yo estoy exponiendo y lo que quiere decirnos el autor. Dicho lo anterior, voy al contenido. Marcelo pide al lector se abra a nuevas ideas que lleven a considerar las distintas posibilidades en que se pueden derivar los sistemas sociales como la democracia. Por eso la importancia de adoptar el modelo de la termodinámica, porque esta abre esa posibilidad de un entendimiento distinto al que normalmente se había venido adoptando para lo que pasa en la sociedad de nuestro tiempo. La termodinámica, y en concreto su segunda ley, que dice, la entropía, abro comillas, siempre tiende a crecer, y cuando esto sucede, hay una pérdida inevitable de energía en todo proceso. Y si todos los procesos producen inevitablemente una pérdida de energía residual, es una cuestión de sentarse a esperar a que la energía del universo se vuelva toda residual, inútil para el mantenimiento de los procesos o para el inicio de otros nuevos. Cierro comillas. Con las propias palabras de Marcelo,
abro nuevamente comillas, hay otra manera de comprender la entropía, que es la que se acostumbra a utilizar en la prensa y en los escritos divulgativos, que la suelen presentar no como una disminución paulatina de la calidad de la energía, sino como un aumento progresivo del caos. Dicho caos es la naturaleza, sin intervención, tenderá a aumentar y esta será al máximo. Cierro ahí comillas. Para ilustrar este pasaje pone varios ejemplos y aquí ilustro uno de ellos. Un pedazo de jardín, nos dice Marcelo. Si dicha parte del jardín se descuida a lo largo del tiempo, aparecerá maleza que competirá con el pasto hasta llegar a máximo caos o desorden en la que germinarán todo tipo de semillas que competirán entre sí para ocupar todo el espacio posible. Si dejamos de intervenir, nos dice Marcelo, solo por unos días será presente el caos. El caos crece y, como buen caos, no lo hace de manera lineal, sino de forma caótica. En este apartado concluye la entropía mide el caos que se da en un estado determinado y la segunda ley de la termodinámica nos viene a decir que siempre va a crecer en forma general, es decir, en estados que no están completamente aislados de su entorno. Y aquí pues hago este énfasis, el entorno, dónde estamos, cómo convivimos, qué es lo que está sucediendo en un momento determinado, en un tiempo, importante el tiempo y por supuesto el espacio, pero más importante el tiempo, más que el espacio. ¿Qué significa esto para la sociedad, para la política, para la democracia, para nosotros mismos como personas? ¿Cómo nos ayuda a comprender la política, la salud de la democracia, nuestro nivel de participación ciudadana? Vemos que nuestra sociedad es dinámica, en constante cambio, con demandas de un tipo aquí, de otro más allá, con políticos que señalan que van a atender todas e incluso van a ofrecer otras libertades no pedidas en aras de ofrecer un paquete más amplio, capaz más amplio y que no sea rechazado. Observamos políticos en el ejercicio del gobierno ofreciendo beneficios económicos, libertades y ciudadanos satisfechos con esos políticos y su gobierno, por lo bondadoso, generoso y bien intencionado en buscar una ciudadanía más satisfecha de sus deseos. Pero también vemos inconformidad, conflictos sociales y políticos, disputas entre políticos y entre partidos, posicionamientos distintos de los ciudadanos respecto a los derechos, las libertades y las políticas públicas. Esta es la sociedad de nuestro tiempo, una sociedad pues con distintas miradas, por supuesto, con conflictos por estas miradas, por los derechos, por las evaluaciones a los gobiernos, por las simpatías con los gobiernos y por supuesto por las políticas públicas. Tanto entonces esta sociedad dinámica con conflictos desigual, con deseos, con demandas sociales y ampliación de libertades. La Grecia de su momento, de clásica o Roma, que también vivieron por muchos años en democracia, no se parecen a la nuestra, porque el tiempo, condiciones y momento histórico fueron distintos al nuestro. Los derechos y libertades de los griegos y romanos fueron reconocidos mejores en comparación con otras culturas, pero al fin menores a los derechos que nosotros tenemos, derechos y libertades que nosotros tenemos. Y en concreto, muy a propósito, aquí en México, por el Día Internacional de la Mujer, bueno, y creo que en el mundo, Día Internacional de la Mujer, poner como ejemplo ilustrativo de estos derechos, pues las mujeres en aquel tiempo de esta cultura que tanto luego muchos añoran de la democracia de los griegos, pues no había, las mujeres no tenían ningún derecho, ni siquiera tenían esta calidad de ciudadanía, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar esta característica y que de alguna manera me pone también en referencia como espejo de la democracia en su momento, de los griegos, Marcelo. Sociedad con libertades, en nuestro caso, aspiraciones, deseos, condiciones que contrastan con las que ponen, por ejemplo, de aspirar a ser como aquellas, como la griega o la romana.
que además no se puede regresar a ese tiempo porque no hay reversibilidad en la historia del desarrollo, ni en las formas, ni en el ejercicio del gobierno como se ha realizado, ¿no? Que esto otro elemento que nos pone ahí Marcelo, esta mirada de la reversibilidad. No hay reversibilidad en tanto que el tiempo no es reversible. Esta descripción de la dinámica de la sociedad y de las distintas expresiones de los deseos nos sirve para decir que no hay algo determinado hacia dónde va a ir los derechos o las libertades o un mismo partido político va a triunfar en las elecciones, que el partido político permanente va a ser querido o que el gobernante va a contar todo el tiempo con alta popularidad. El determinismo con que se educó en la mayor parte de la modernidad, que todavía se usa, no es correcto, está equivocado, porque si el futuro estuviera determinado no tendría caso hablar de política, dice Marcelo, y como bien lo cita ahí, Dios no juega a los dados, pensando pues en esto del determinismo y de la reversibilidad por un lado, y por otro, de que no está nada determinado, sino que pues estamos en una constante dinámica y que esta dinámica, lo mejor que nos ayuda a entenderla, es el tiempo. Los políticos de nuestro tiempo, valga la redundancia sobre esta expresión del tiempo, con una forma democrática y en democracia, en nuestro tiempo con una forma de gobierno democrático, presentan como oferta de campaña satisfacer deseos. Y es muy común que escuchemos eso. Que nuestro tiempo está muy asociada a cosas materiales, estos deseos que tratan de ofrecernos los políticos, y que los ciudadanos aceptan a cambio de ceder sus libertades. Apelan estos políticos al mercantilismo, a las emociones, a la ampliación de derechos, entre muchas otras cosas. Para sustentar esta aproximación que nos pone Marcelo de entender la política con esta mirada, nos pone el ejemplo de un enunciado de Keith Hessen, periodista ruso que alude al actuar de los políticos autoritarios, que dice, cito textual, dame tu libertad y yo te haré rico. Cierro comillas. Dame tu libertad y yo te haré rico. Otros políticos ofrecen acabar con el conflicto, lograr una sociedad homogénea, eso lo escuchamos mucho aquí en América Latina, y pues nosotros no estamos ajenos a este tipo de expresiones de nuestros gobernantes, donde las diferencias queden apagadas, segregadas, excluidas. Para estos ciudadanos tentados por las mejoras materiales tendrían que saber que la democracia no es la clave del crecimiento económico. Los dicen algunos teóricos y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, porque es una lo dice Marcelo y yo estoy de acuerdo con ello, porque es una forma de gestionar y distribuir el poder que lleva a libertades, la libertad de la persona. Los ciudadanos, los de cada país, el régimen democrático, para salvar la democracia tendríamos que tener presente y claro todo el tiempo que no podemos dejar de actuar, de participar y de ceder nuestros derechos políticos, nuestra parte de poder individual. El político y su gobierno lo que quieren es más poder, que alcanzan a cambio de nuestra cesión de libertades civiles, a cambio nos ofrecen menos conflicto y muchos más satisfactores privados. En nuestra sociedad muy mercantilizada, donde todo se mide, el tiempo se mide en dinero, esto es posible porque hay una sociedad estimulada, orientada por la propaganda al deseo de la acumulación de bienes materiales. De nuestra participación, de nuestro involucramiento, de nuestro conocimiento, depende salvar la democracia de aquellos que dicen se ocupan de ella ofreciéndonos a cambio mejoras económicas, más derechos y de acabar con los conflictos sociales. Debemos tener claro que cuando el Estado se vuelve más fuerte, nosotros, los ciudadanos, perdemos poder, perdemos capacidad de gestionar nuestros problemas comunitarios. Es más fácil que el Estado nos imponga una línea de pensamiento, como tienen esta tentación autoritaria y lo estamos viviendo nosotros en carne propia,
es más probable que perdamos derechos como a la información, a la rendición de cuentas y, por supuesto, derechos humanos, entre otros derechos que podemos perder frente a estas tentaciones. Finalmente, y con esto cierro, salvar la democracia en nuestro tiempo en que abundan los partidos y los políticos que nos ofrecen ampliación de derechos a cambio de nuestras libertades no es fácil. Para evitar caer en esas tentaciones, se debe tener en cuenta estos enunciados que nos ayudan a visualizar los riesgos de perder la democracia. Y cito, o mejor dicho, pongo aquí unos enunciados que salen pues del texto, no necesariamente están así puestos por Marcelo, yo los quiero poner una especie como para cerrar así con esta enunciación. Entender que la democracia no es clave del crecimiento económico. La democracia es una forma de gestionar y de repartir el poder. Si los ciudadanos ceden su libertad para hacerse ricos, en algún momento enfrentarán la tiranía de la injusticia del Estado. Participar y ser conscientes de sus derechos y obligaciones frente a los demás. El capitalismo no es el enemigo a vencer. Este ha traído más bien que males. El adversario del ciudadano es el inmovilismo. Si el ciudadano calla, el autoritarismo triunfa. Gracias por su atención y permitirme compartir este resumen del libro de Marcelo y pues invitarlos, por supuesto, a la lectura de este texto que nos pone Marcelo en nuestras manos y que sin duda nos abre posibilidades a lecturas y, por supuesto, a, como bien lo dice él, entender nuestro tiempo, la política de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tu presentación. Ahora yo me tomaré la libertad de hacer una breve presentación, complementando un poco lo que Cristóbal presentó, y creo que ayuda a dar un panorama un poco más completo de la obra de Marcelo, porque precisamente yo a lo que me voy a enfocar son a los capítulos 4 y 5, que en el índice podemos ver que el capítulo 4 se llama La democracia, que está subdividido en 4 secciones, que son: en democracia el pueblo no gobierna, vivimos en democracia, las bases de la democracia, gestión del conflicto, control del poder respecto al individuo y derechos y libertades fundamentales, y la democracia es un modelo de gestión y reparto del poder, y después viene el capítulo 5, que es propiamente la propuesta de Marcelo. A mí me llama mucho la atención el modelo político que Marcelo propone, que bueno, es algo que ya lo hemos visto en otros autores. Por ejemplo, en Fratelli Tutti del Papa Francisco es muy clara esta idea de que la realidad es superior a las ideas, de que el todo es superior a la parte, y esto aplicado a política nos conduce a evitar las lecturas dialécticas de la misma, que es lo que hoy sobreabunda en el escenario político, ¿no? Donde una postura promete negar, bueno, más que negar, superar los conflictos, y entonces esta postura se asume hegemónica y a partir de la violencia elimina la otra visión e impone un sistema único que inclusive se complace en teoría, de jure, de ser democrático. Por ejemplo, ahí Marcelo enlista varios ejemplos y nos recuerda cómo es que regímenes autoritarios como el de China, como el de Corea del Norte, como el de Venezuela, jurídicamente se consideran democráticos, inclusive el mismo caso de Cuba, ¿no? Pero esto nos lleva a escudriñar realmente qué quiere decir la palabra democracia y por qué hoy se ve amenazadas por estas visiones que niegan o que pretenden negar el conflicto y solucionarlo de una vez para siempre, ¿no? Que esto, pues, es, digamos, el ADN de los populismos. Marcelo nos recuerda que sobre todo esto se da con populismos de derecha. Y yo lo ligaba justamente igual que Cristóbal, igual por mis prejuicios y porque uno más o menos está familiarizado con esta bibliografía sobre democracia, justo con la idea de democracia compleja de Innerarity.
a lo mejor para nuestra audiencia que no está del todo familiarizada con esta visión, la idea de Inerarity es que para que la democracia funcione, tiene que asumir el pluralismo y tiene que asumir el conflicto como parte inherente de la vida democrática, y que en tanto que sea más compleja la democracia, más garantizaremos su funcionamiento. Me parece que Marcelo no está alejado de esta visión, pero matiza un aspecto que me parece que es fundamental, que es considerar cómo funciona la naturaleza humana en estos sistemas, y cómo muchas de nuestras acciones de cara a la democracia parten desde una visión dada, arraigada en la cultura, que es la cuestión del consumo. A mí me parece genial un análisis, voy a usar aquí una palabra filosófica, pero sé que no es ajena a Marcelo, porque él tiene esta formación. Hace un análisis fenomenológico de la política que me parece muy agudo. Voy a citarlo porque de verdad vale la pena analizar esta afirmación que hace Marcelo en la página 135. Dice: se comparta o no el desafecto por algunos o muchos de los aspectos de nuestra forma de vida actual, lo que sí parece evidente es que nuestro poder como sujetos sociales y políticos en democracia ha decaído sustancialmente en las últimas décadas. Este hecho no se ha debido a una transformación radical de los procesos y mecanismos democráticos. ¡Ojo! O sea, aquí Marcelo afirma que a nivel de legislación de jure, parecería que los procesos y mecanismos democráticos funcionan. Por ejemplo, ahorita en México vivimos una movilización social masiva por la defensa de estos procesos y mecanismos institucionales democráticos, que yo creo que desde luego no equivalen a la democracia. Y sigo con lo que dicen, con la cita de Marcelo. Dice: más bien, la causa es una cultura política que transcurre en la desconexión con el pueblo, más preocupada por responder a las demandas externas que a los intereses de los ciudadanos. De esta forma, en aras de la idea de un progreso inevitable, los gobernantes también se quedan sin poder real, dejan de hacer política y se convierten en administrativos que aplican las recetas que otros han decidido, y en vendedores ambulantes cuya misión es mantener la estructura de cargos y prebendas de las que depende el sostenimiento del partido. En estas circunstancias, sacian su anhelo de poder con la apariencia, con símbolos externos, con representaciones histriónicas. La política, cada vez más vacía, se presenta con dos caras muy distintas y sorprendentes. Hacia el exterior es demagogia y protocolo, la forma teatralizada del poder, mientras que hacia el interior es un mero consumo de estatus. O sea, esta afirmación es demoledora, pero creo que nos muestra el desafío que tenemos para comprender la política hoy, a partir de cómo es que la cultura de consumo y este triunfo civilizatorio ligado a nuestro estado de confort material, hace también que haya un desinterés generalizado por los verdaderos temas de la política. Hoy la política está enfocada a garantizar la satisfacción de bienes superfluos y de conservar cierto nivel de consumo de cosas externas, lo que evita e imposibilita cualquier compromiso auténtico con una construcción posible del bien común. Por ejemplo, ahorita no lo tengo a la mano, pero Marcelo menciona, por ejemplo, hoy nadie habla de subsidiariedad. La subsidiariedad parece que ha desaparecido de la escena política o ha sido completamente incomprendida. Por ejemplo, aquí en México, subsidiariedad se entiende como demagogia, como populismo, como, bueno, aquí el término que utilizamos en México es clientelismo político, ¿no? O sea, el subsidio se entiende como una prebenda que se le da a cierto sector desfavorecido para garantizar un voto, haciendo que pierda todo su sentido, por ejemplo, conforme a la doctrina social de la Iglesia, que es de iniciativa ciudadana, para que el Estado complemente los esfuerzos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, de hecho, hay un partido aquí en México que en sus pilares afirma la subsidiariedad, pero que ha caído completamente en abandono esta idea, precisamente por esta teatralidad de la que nos habla Marcelo.
Y quizás no es un problema estructural, por ejemplo, de los partidos que se podrán identificar con cierta visión de la democracia cristiana o de la influencia de la doctrina social. Es que parece que la visión de la política está viciada per se por esta tendencia que tenemos los humanos hacia esta teatralidad de la política como un velo que realmente oculta la verdadera intención humana, que es un estatus de un consumo. Entonces, desde ahí parece o parecería que está motivada nuestra inquietud de participar en política. Y si tú quisieras participar en política institucionalizada, tendrías que hacerlo bajo esta misma lógica. Y ahí se hace un binomio conflictivo entre la clase política y el pueblo, porque entonces la clase política ha entendido que al pueblo lo que le interesa son superficialidades. Y esto empodera más a las clases gobernantes cuando comprenden, digamos, este afán de consumo que, como bien nos ha dicho Marcelo y nos recordaba Cristóbal, es dame tu libertad y yo te haré rico. Lo cual niega por completo cualquier posibilidad de participación ciudadana y de una auténtica democracia más allá, digamos, de un simulacro de participación popular. Entonces yo con esto termino. Creo que Marcelo presenta un diagnóstico muy interesante, muy profundo, eh, sobre todo para ver estas categorías personales intencionales que hay tanto de los políticos como de los ciudadanos en nuestra manera de comprender y de involucrarnos en la política. Quizás una pregunta aguda que podremos hacernos es, bueno, ¿realmente qué nos interesa de la política? ¿Realmente qué esperamos de los políticos? Y preguntarnos, por ejemplo, si realmente nos interesa el bien común o si simplemente lo que exigimos de la política y de la democracia es la conservación de nuestro estatus y de nuestro nivel de consumo. A ver, yo lo veo, digamos, como ciudadano de una ciudad en México que ha vivido un auge económico importante en los últimos 20 años y que ha cuadriplicado su población en los últimos 10. Una ciudad que para la realidad mexicana, digamos, vive cierta época de bonanza. Y yo me pregunto, ¿qué va a ser de esta ciudad el día que se vaya la inversión extranjera, el día que los ciudadanos se den cuenta que su burbuja depende del consumo? Cuando se den cuenta de que nuestros hábitos de esparcimiento hoy son ir a comprar un centro comercial o irnos a pasear a Costco o a ese tipo de lugares, olvidando realmente una inquietud de construcción del bien común, porque lo que nos interesa pues es esto, ¿no? Poder ir a Costco los domingos, que sigan los centros comerciales y que podamos, digamos, conservar esta cierta ilusión de comodidad, de libertad, a partir de tener un completo desinterés por lo que realmente nos debería importar, que es esta construcción del bien común, ¿no? Y bueno, entonces invito a nuestra audiencia el día de hoy a que adquieran el libro. De verdad que vale mucho la pena. Aparte es, aquí Cristóbal no va a dejar mentir, la pluma de Marcelo es muy amigable, algo que es escaso sobre todo en la gente que viene del mundo de la filosofía. Entonces no es una lectura pesada, es una lectura muy ágil y que nos deja muchísimo, y sobre todo creo que en países donde la cultura política está en crisis, como es el caso mexicano, y me atrevo a decir toda América Latina, y quizás de todo el mundo, no sé en qué país haya verdadera cultura política, pero bueno, en América Latina la emergencia es grave, desde luego que nos puede abrir muchas nuevas perspectivas. Y también me gustaría invitar a la gente que participa en política activamente, o sea, militantes de partidos políticos, representantes populares, a que le echen una lectura a este libro, porque creo que lo que nos propone Marcelo es algo así como salir de la simulación, o al menos aceptar las verdaderas intenciones que hay detrás de la participación en la política.
y cómo la democracia se ha convertido en el pretexto para conservar esta ilusión de gobierno. Pues muchísimas gracias, Marcelo, por tu libro, y pues pasemos a tu presentación. Voy a presentarte brevemente para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, los que han estado siguiendo al CISAB en Facebook, pues ya Marcelo ha estado varias veces con nosotros. De hecho, creo que este libro se puede leer muy bien a partir de una intervención que tuvo durante la pandemia sobre Fratelli Tutti. Creo que muchas de las pistas que Marcelo hace en esta lectura de Fratelli Tutti están aquí en Salvemos la Democracia. Marcelo López Cambronero es coordinador de investigación en el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en la que también es profesor de humanidades. También ha sido profesor en la Universidad de Mainz, Alemania, en la Católica de Chile, en el Instituto de Filosofía Edith Stein, en el Jena International Academy of Philosophy de Liechtenstein, entre otras universidades. Es conferenciante y escritor. Sus libros, capítulos y artículos científicos se han centrado habitualmente en los problemas del mundo contemporáneo, especialmente en los cambios sociales, políticos y económicos que están transformando nuestras sociedades. Entre sus últimos escritos destacan La Edad Virtual de 2019 y Mayo del 68, Cuéntame cómo te ha ido, ambas publicadas por Editorial Encuentro. Y también le comento a nuestra audiencia, aprovechando la referencia Editorial Encuentro, que durante este primer semestre de 2023, cada mes estaremos presentando algunas de las novedades de Editorial Encuentro, que sin duda pues, contribuyen mucho al diálogo y al debate público. Muchas gracias, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vosotros y por esta lectura que por un lado me ruboriza, porque bueno, habláis bien del libro, pero por otra parte es un gusto escuchar a buenos lectores que me puedan contar qué han visto en el libro y escuchándoos ver qué os ha llamado la atención y qué lectura habéis hecho cada uno, las dos realmente muy interesantes. Bueno, la verdad es que es un libro sorprendente. Las primeras palabras que dice en el libro es que es uno de los más extraños que uno pueda leer, porque no es habitual leer libros en los que haya una reflexión sobre la ciencia, sobre todo sobre la química, la física teórica contemporánea, para ponerla en conexión con las ciencias sociales. Pero yo quisiera decir a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que era inevitable, que es inevitable, porque nosotros seguimos teniendo una noción del tiempo, del cambio, de la evolución social que está ligado a criterios de una ciencia que ya no existe y que está superada completamente por los estudios científicos, sobre todo este autor de este premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, que dio ya el paso a intentar explicar cómo se producen esos cambios y esas fluctuaciones en el mundo social, pero ahí se quedó un poco apenas enunciando algunas cosas. Pero con todo, con que exista esa parte de ligazón con la ciencia que desde luego me he esforzado muchísimo en explicar, y creo que se puede decir que está casi conseguido, para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Y ahí, como decía Cristóbal, mi hijo de 15 años me ayudó mucho porque se propuso entenderlo y hacerme preguntas para que pusiera otro ejemplo para que lo pudiera entender todo el mundo, y esto fue, además de exigente, muy divertido. No creo que sea la parte más original, siendo esto llamativo, ¿no? La idea central es se intenta mostrar una nueva concepción de la democracia, del poder y de la política. Y me ha gustado mucho las referencias de José Miguel al magisterio de la Iglesia, porque ciertamente, aunque no siempre se hace explícito en el libro, hay en algunos pasajes donde se puede percibir que el autor es un autor cristiano, pero no siempre se hace explícito, pero un lector avezado pues se da cuenta de que la doctrina social de la Iglesia es una parte integrante y fundamental de los contenidos del texto. Se ha intentado actualizar y popularizar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia, contextualizar en los debates contemporáneos para que se pueda leer de una manera más agradable y pueda formar parte de las discusiones sobre política hoy. Este ha sido también un intento claro al escribir Salvemos la Democracia. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la democracia es como el amor. Decae en cuanto se da por supuesta.
es un modelo político que necesita una reforma permanente. Tiene algunas bases de las que fundamentalmente hablaré hoy, que se puede decir que son permanentes, pero estas bases se tienen que modular, ampliar y a veces incluso cambiar para adaptar la democracia a la situación social de cada época. Y de hecho, la democracia ha evolucionado muchísimo. Cristóbal hacía referencia a esta parte del libro donde explico que si tomamos como modelo la democracia ateniense y la tuviéramos hoy en nuestra sociedad, nos parecería una tiranía insoportable, ¿no? No voy a ahora hacer todo el discurso, está en el texto. Pero también el libro es una llamada a ser realista, a ser muy serio mirando la realidad, intentando tener los mínimos prejuicios posibles. Y por eso rompo, en primer lugar, con una afirmación que puede parecer muy ruda, demasiado gruesa, que es decir que la democracia no es el gobierno del pueblo. La democracia no, hoy, al menos hoy, la democracia no es el gobierno del pueblo. El pueblo no gobierna. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo, a ver si soy capaz. Si yo quiero mantener mi casa limpia y no tengo tiempo, o no me apetece limpiarla, o no sé limpiarla, yo qué sé, y decido contratar a una persona para que lo haga, yo soy soberano de elegir a la persona que quiero que me ayude a limpiar la casa. Y esta persona será la que limpie la casa. Y no puedo decir que soy yo el que limpia, no soy yo el que limpia, la que limpia es esta persona. Si a lo mejor esta persona está en contacto constante conmigo y yo le digo cómo tiene que limpiar o cómo quiero que haga las cosas, se puede decir tal vez que limpia en representación mía. Pero lo cierto es que hoy en día, si extrapolamos este ejemplo a la política, nosotros no queremos gobernar, es demasiado complicado, demasiado difícil, requiere demasiado adaptar la propia personalidad a los moldes a veces muy estrechos del mundo contemporáneo, requiere demasiada pose, demasiado teatro, demasiada inautenticidad en muchas ocasiones, sobre todo si estamos en el foco público, ni tampoco gobernamos a través de nuestros representantes, porque no tenemos ese contacto habitual que podría hacer que dijéramos que realmente nos representan, ¿no? En este sentido apelaría al concepto de partidocracia que se hizo popular a principios del siglo XX, que intentaba, a principios del siglo XXI, que intentaba explicar que realmente lo que llamábamos democracia se ha convertido en un estado de partido. No estoy de acuerdo con ello, no creo que hayamos dejado de vivir en democracia. Lo que creo es que ha pasado mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución de Mayo del 68, y no hemos actualizado nuestra manera de comprender la democracia, empezando por entender cómo es el cambio social y el control social que se puede ejercer sobre ese cambio. Yo creo que ese aspecto es fundamental y a él le dedico bastante espacio en el libro. Bien, yo en esta breve presentación me voy a limitar a señalar como lo que serían las bases de la democracia de una manera muy reducida y no voy a poder explicarlas todas, en algunas voy a pasar un poco superficialmente porque no hay tiempo y porque sobre algunas otras cosas ya se ha hablado mucho. Realmente cuando uno lee los libros de filosofía política, he tenido que leer muchos para escribir este libro, a veces resultan un poco aburridos porque redundan en los mismos conceptos. Y aunque he tomado algunos de ellos, algunos básicos de la historia del liberalismo, hay algunas ideas que me parece que son distintas. Bueno, en primer lugar, diré muy rápidamente que la democracia necesita ser un Estado de Derecho. No puede ser que una asamblea reunida, por ejemplo, la asamblea de los atenienses reunida podía decidir sobre cualquier cosa. Podía decidir expropiarle los bienes a una persona sin tener que dar motivo, ninguna remuneración a cambio. Podía elegir que alguien fuese expulsado de Atenas, o leyes como por ejemplo que todos los atenienses varones tenían que casarse, siempre la cito porque me parece una ley como obligación penosa, como deseo no, pero como obligación un poco penosa, o que si salías de Atenas solo podías llevar en tu maleta 3 petates. Vamos, lo que quiero decir es que la asamblea podía decidir cualquier cosa. A todos los ciudadanos reunidos tomando decisiones no podía ponérsele enfrente la fuerza de la ley. Nosotros necesitamos un Estado de Derecho.
Necesitamos que todos estemos sometidos a una ley que emane de la soberanía popular. Pero no es suficiente, porque el Estado de Derecho podría emanar de uno, de varios, podría estar manipulado, no solo porque todos estemos sometidos a la ley, vivimos en una democracia, ni tampoco solo porque celebremos elecciones periódicas, vivimos en democracia. El poder de presentarse a las elecciones y de votar en un sistema electoral justo, libre, universal, secreto, es fundamental para que exista la democracia. Pero no es suficiente. Y en el libro, un poco para mostrar esto, un poco el ejemplo de que en Cuba se vota, y se vota de una manera acorde con la democracia. En un principio, los ciudadanos pueden votar a quien quieran. Después, el Partido Comunista se preocupa de que solo puedan ser elegidos los candidatos que ellos deseen, pero algo similar sucede en China, sucede en Cuba, en Venezuela o sucede en Rusia, en países que los índices internacionales, que también comento en el libro, están considerados como sistemas autoritarios. No es suficiente que haya elecciones. ¿Qué es entonces democracia? Lo ha dicho Cristóbal, creo recordar que también lo ha comentado José Miguel. La tesis fuerte, que luego hay que explicar mucho en el libro, es que la democracia es un sistema de gestión y reparto del poder. No cualquier sistema, sino un sistema particular. Un sistema de gestión y reparto del poder que construye la democracia. Y de hecho, podríamos clasificar todos los sistemas políticos como sistemas que gestionan y reparten el poder de formas diversas. En una dictadura, el poder es acumulado por una persona, por una camarilla; en una oligarquía, por un grupo de personas. En una democracia, el poder se reparte para el pueblo. Se le da más y más y más poder al pueblo. Pero en este sentido, hay que también explicar qué es el poder. Y aquí también creo que el libro lo enfoca de una manera distinta, siendo el poder una de las cuestiones sobre las que más se está publicando en filosofía en los últimos años. Y doy una definición muy sencilla. El poder es el horizonte de nuestras capacidades de acción. ¿Qué es el poder? Lo que puedo hacer. Lo que puedo comprar es el poder adquisitivo, el poder de viajar, el poder de crear asociaciones, de crear centros educativos, universidades, el poder de crear hospitales, el poder de crear empresas, el poder que tienen los ciudadanos para construir su propio futuro. Y ciertamente en los países democráticos es incomparable el poder que tenemos en relación con otros países en los que no hay libertad de movimiento, no hay libertad política, no hay libertad económica, y el pueblo tiene muy restringida su horizonte de capacidades de acción. ¿Qué es, por lo tanto, la democracia? Es un sistema que amplía constantemente o intenta ampliar constantemente las posibilidades de acción, el horizonte de posibilidades de acción de esos ciudadanos. Lo que significa, sin duda, tener una atención especial a aquellas personas que no tienen mucho poder adquisitivo, o a través de una baja educación no tienen poder para hacer cosas, o a través de una mala salud no tienen poder para actuar, ¿no? Atender especialmente a estas personas y procurar que haya un reparto adecuado del poder, que no significa un reparto igualitario, como explicaré enseguida. Pero si nosotros repartimos poder entre los ciudadanos, lo que va a suceder de inmediato es que va a aflorar el conflicto. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. Si yo soy el único vehículo que está en la Ciudad de México, me manejo por las calles sin ningún problema, voy donde quiero, y la velocidad a la que puedo circular y el tiempo que tardo en llegar a los sitios es muy rápido. Cuando hay una cantidad enorme de vehículos, hay conflicto. En cada esquina, si no hubiera semáforos, si no hubiera señales, a veces incluso habiéndolos, se producirían discusiones, disputas y peleas para saber quién pasa primero y quién pasa después. Cuando los ciudadanos tienen muchos el poder de conducir, se genera conflicto. Cuando los ciudadanos tienen muchos el poder de acudir a un hospital, se generan dificultades para la atención, se genera conflicto. Cuando los ciudadanos quieren tener poder político, se genera conflicto. El conflicto no se puede eliminar. Uno de los principios de la democracia liberal, ya desde los tiempos de los colonos americanos y de la Revolución Francesa, es aceptar que una sociedad es una sociedad con conflicto. Y les aseguro que cualquier partido político o cualquier político que afirme que es capaz de eliminar el conflicto
eliminar el conflicto entre ricos y pobres, eliminar el conflicto entre los sexos, eliminar cualquier tipo de conflicto, no de gestionarlo, no de intentar reformarlo, modelarlo, modularlo, no, de eliminarlo, no es un partido político o un político democrático. Lo sepa o no lo sepa, esa posición es antidemocrática, porque el conflicto solo se puede eliminar, como por desgracia la historia nos ha enseñado, a través de la violencia. Por eso, como toda sociedad es conflictiva, la democracia se convierte en el mejor sistema para gestionar ese conflicto a través del reparto del poder e incluso de la visibilización del conflicto. No lo elimina, eliminando a los disidentes o apartándolo de un lado, sino que lo visibiliza, lo pone a la luz pública para que se discuta, se llegue a acuerdos y se gestione, se modere, se module de la mejor manera posible. Si no hubiera conflicto en la sociedad, no sé, en la isla de utopía de la que hablaba Tomás Moro, no haría falta la democracia ni ningún otro sistema político. Pero las sociedades son sociedades, en la medida en que los ciudadanos tienen poder, conflictivas. La democracia reparte mucho poder y por lo tanto tiene mucho conflicto. Y no debe asustarnos el conflicto, aunque hay que cuidar que no sea demasiado porque la democracia también puede romperse. Y cuando hablamos de la ruptura de la democracia, estamos hablando de revoluciones sangrientas o de guerra civil. Bien, si nosotros damos mucho poder, hay personas que acumularán poder y otras que perderán poder. Uno de los principios de la democracia, y este sería el segundo, gestión, o el tercero, gestión y reparto del poder, gestión del conflicto, y el tercero es el miedo a la acumulación del poder. En nuestras sociedades este fenómeno es muy particular, porque nuestras sociedades tienen fines tan grandes, tienen deseos tan elevados, quieren llegar a la Luna, a Marte, quieren tener un sistema de salud para todos, quieren eliminar la pobreza o al menos la miseria de todos los ciudadanos, quieren que haya una educación adecuada para todos los ciudadanos. Son fines tan grandes que para cumplirlos es necesario acumular poder. Pensemos en lo que es tener un sistema sanitario universal y gratuito, o sencillamente crear un hospital. La cantidad de formación, la cantidad de tecnología, la cantidad de investigación, de ciencia, el edificio, los inmuebles, los accesos. Hay que acumular una gran cantidad de recursos, de conocimientos, una enorme cantidad de poder. Y en muchas sociedades esto solo lo puede hacer el Estado. En otras no, en otras hay una sociedad tan fuerte que tiene tanto poder que los ciudadanos unidos son capaces de crear hospitales, de crear universidades, y el principio de subsidiariedad funciona muy bien y así el poder se reparte mucho mejor. En otras, prácticamente solo contamos con el Estado, o el Estado es la única institución que puede aspirar a cumplir esos fines. Pero aquí hay un peligro, porque si el Estado acumula tanto poder y siempre quiere más poder, porque los ciudadanos siempre queremos más poder, todas las instancias siempre quieren más poder. Hay excepciones, hay personas que renuncian a su poder por servir a los demás. Y a mí me gusta siempre destacarlo porque la economía da por supuesto que todos siempre queremos más, lo que llaman el principio de insaciabilidad local, pero no tiene por qué ser así. Pero en general, yo esto en mis conferencias presenciales lo pruebo, lo intento probar haciendo una pregunta divertida, le digo, ¿quién quisiera cobrar más el mes que viene? Les aseguro que levanta las manos todo el mundo. Todos queremos tener más poder. El Estado también quiere tener más poder. Aquellas personas que están en los engranajes del Estado también quieren tener más poder. Solo podemos sostener la democracia si existe un control del poder y procedimientos severos, estrictos, con muchos controles para que ese poder, en el caso del gasto público, la contratación de empresas, la tecnología, la investigación, que ese poder fluya de una manera adecuada y que no se limite a acumularse a favor de unos pocos, sino que si se acumula poder, como por ejemplo creando un hospital, sea para después repartirlo. Y un hospital reparte muchísimo poder, porque desde luego, si tenemos salud, tenemos un horizonte de posibilidades de acción mucho mayor. Si queremos una educación gratuita y de calidad para todos, necesitamos acumular mucho poder en universidades, en centros educativos. Necesitamos un gran esfuerzo
Y muchas veces el principal actor para conseguir esto es el Estado. Y le cedemos el poder para que cree muchos colegios, pero tenemos que tener en cuenta que ese poder que acumula el Estado siempre tiene que estar al servicio de dar educación, y no de dar ideología, sino de dar educación, es decir, hacer que los ciudadanos que vayan a los colegios, que vayan a las universidades, tengan mucha más capacidad para actuar, precisamente porque están más formados, son más competentes y tienen más habilidades y competencias sociales. En ese sentido, el miedo a la concentración del poder y la subsidiariedad, es decir, repartir el poder entre los ciudadanos, al final lo que estoy diciendo es que una buena democracia es una democracia que toma en serio el principio de subsidiariedad, que allí donde los ciudadanos tienen el poder suficiente para hacer las cosas, no es necesario que se acumule el poder en el Estado. Bien, una democracia que funciona así es una democracia sana. Y nos queda como cuarto punto, que es fundamental y no lo puedo dejar pasar cuando hablamos de democracia, es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Lo único que si lo pensamos bien, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, o dicho de otra manera, los derechos y libertades fundamentales son el mínimo de poder que el Estado reconoce a los ciudadanos. Es el mínimo de poder que todos tenemos que tener. Son los derechos que tienen incluso los más desfavorecidos, aquellos que tienen menos educación o menos capacidad de acción por su salud o por cualquier otro contexto. Al menos tienen que tener esos derechos y libertades fundamentales. Durante muchos años se ha considerado que los derechos y libertades fundamentales que estaban escritos en las constituciones eran algo así como un coto vedado, es decir, un espacio libre de la política, que no se podía interpretar ni modificar. Bueno, en muchísimos países hemos visto cómo en las últimas décadas mucha de la acción política se ha centrado en la modificación de esos derechos y libertades fundamentales, modificando el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada u otros derechos, de manera que eso que se consideraba un coto vedado se ha puesto en el primer foco de la política. Hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos afectando, como he dicho, al mínimo de poder que tienen que tener los ciudadanos. Y todo recorte del poder de los ciudadanos en democracia se debe hacer con muchas garantías, porque precisamente lo que determina una democracia es la capacidad de dar poder. Y si arrebata poder, disminuye sin duda la calidad democrática. En la pandemia hemos visto cómo para mejorar nuestra salud, en principio, es decir, para darnos un mayor horizonte de capacidades de acción a largo plazo o a medio plazo, se han limitado mucho derechos y libertades fundamentales. Y a veces se han hecho sin las garantías necesarias para asegurar que eso sería un retorno después superior a los ciudadanos. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucionales todas las medidas que tomó el gobierno por cómo lo hizo y por hasta dónde llegó y porque no dio las garantías suficientes a las decisiones que tomó en la pandemia. Como nuestra democracia es un poco particular, pues esto no ha supuesto la dimisión ni de un conserje de un ministerio. Pero bueno, es así la vida y esto muestra también los peligros que afrontamos en las democracias contemporáneas. Y por último, y esto me parece tan importante que le dedico casi un capítulo entero y contiene una explicación filosófica un poco más intensa, por decirlo así, una democracia pide que entendamos que el otro es un bien. Es decir, que aquella persona que ve la realidad de otra manera, por su sensibilidad, por sus lecturas, por su educación, es capaz de acceder a un espacio de realidad que a lo mejor a nosotros, por nuestra propia posición, nos está vedada. Yo defiendo, y voy a intentar explicarlo, tengo que entrar un poco en la filosofía, pero voy a intentar hacerlo sencillo, que el punto de vista, la perspectiva que tenemos, no depende de nuestra situación subjetiva, sino que es una propiedad de la realidad. Es decir, si yo veo una montaña desde una vertiente y otro la ve desde otra vertiente, parece que vemos montañas diferentes, porque las diferencias climatológicas entre norte y sur hacen que el aspecto de la montaña sea diferente. Pero esto no depende de las condiciones subjetivas que tengamos, depende de la propia realidad.
Si nosotros podemos interpretar aspectos como el Quijote, por ejemplo, desde la historia de la literatura, desde la historia de España, desde la historia de la Iglesia, desde un montón de perspectivas, son porque es el Quijote el que las tiene. Nosotros, con nuestra sensibilidad, con nuestra educación, nos adecuamos o tenemos una especial simpatía por determinadas perspectivas. Y eso nos ayuda a ver una parte de la realidad, pero también nos impide ver otras. Cuando hay otra persona que entra a la realidad sinceramente y ve otras cosas, no hay mayor regalo que hablar con ella, mayor regalo que aunque al final no estemos de acuerdo con ella, entendamos por qué piensa así. Y sin duda en este diálogo, que se dirige, como decía José Miguel, he insistido muchísimo en ello y con mucho acierto, a construir el bien común, podemos aprender unos de otros. Si la democracia demoniza al contrincante, si la democracia considera que todos los de izquierda son muy malos o todos los de derechas son muy malos, si a veces por la propia tensión que generan los partidos entre sí, los ciudadanos caemos en el error de entender que aquellos que piensan de otra manera solo buscan el mal, nos estamos equivocando profundamente. Porque solo si entendemos que el bien de las sociedades tenemos que construirlo juntos, si entendemos que el otro es un bien para mí, seremos capaces de retomar ese diálogo hacia el bien común que permite que se aunan las voluntades, que se aúne el poder de los ciudadanos y que podamos ser realmente relevantes en política. Viviendo en esa tensión, alejados los unos de los otros, dejamos el campo completamente llano para que aquellos que tienen el poder a nivel político, a nivel estatal, puedan actuar sin ninguna cortapisa, porque realmente de esta manera nuestro poder político, nuestro poder de actuar en la vida pública a través de asociaciones, fundaciones, creando partidos, escribiendo, dando opiniones, ese poder se ve completamente reducido. Por eso el libro también es un llamamiento a las vocaciones políticas, a la acción política, a entender que hacemos política cuando venimos a esta conferencia o cuando la damos, que hacemos política cuando participamos en la formación en un colegio, por no decir que, por supuesto, cuando ciudadanos crean una obra educativa, una obra cultural, la sociedad tiene que estar viva, tiene que ser una sociedad que cree política, es decir, que busque el bien común y que no ceda completamente esto a los políticos que tienen sus propios intereses, que tienen el deseo de acumular poder y que solo están despiertos a ceder este poder a los ciudadanos si nos perciben pendientes, atentos y con una cultura democrática. Esto es un déficit que tenemos muchos países y que tenemos que fomentar una buena cultura democrática que nos ayude a entender cómo hay que vivir para construir el bien común en una sociedad libre, con derechos, Estado de Derecho y con una amplitud grande para las capacidades de acción de los ciudadanos. Bueno, ya he hablado demasiado, pero estoy encantado. Os agradezco muchísimo este tiempo que me habéis dado, las introducciones que habéis hecho, me parece que casi no hacía falta que hablara yo, han sido fantásticas y ahora lo que me encantaría es poder iniciar un diálogo y que siempre, muchas veces es lo más interesante porque entran estas perspectivas que a veces uno no tiene en la cabeza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Tenemos varias preguntas. Bueno, pero primero una cuestión muy técnica, ¿no? Me preguntan si se puede conseguir en papel el libro en librerías en México o en España. En librerías en México es complicado, lo más fácil es comprarlo directamente con Editorial Encuentro y te lo envían a tu domicilio. Encuentro ya está imprimiendo para América Latina, entonces eso hace que los costos sean menores y también los tiempos de entrega menores, pero bueno, en España me imagino que se puede conseguir en librerías en papel sin ningún problema. Entonces, no sé, Marcelo, algún lugar donde... Sí, Encuentro distribuye en España muy bien, se puede encontrar con toda facilidad. Además ha provocado ha llamado un poco la atención y se puede ver incluso en los escaparates, lo que a mí me da mucho placer y mucha vergüenza y alimenta mi orgullo, cosa que no es buena para mí. Y en México se puede conseguir a través de Encuentro. Hay que ver que si uno lo quiere en papel, en México mismo se imprime y se le hace llegar.
y también se puede comprar en ebook. Es una forma que muchos pues hoy prefieren para poder leer el libro en otras plataformas. Perfecto. Entonces, pasamos a las preguntas. Preguntan, ¿cómo profundiza este libro sobre el impacto de la sociedad y la cultura del consumo en la política? Voy a dejar el micrófono abierto porque es más fácil. Bien, yo llevo mucho tiempo trabajando sobre la influencia de un cierto modo de vida consumista en nuestra cultura política y en nuestra percepción del deseo. Básicamente me concentré yo en 2018 con el libro sobre mayo del 68 y después con la traducción de un libro de François-Xavier Bellamy, Permanecer, que me llamó mucho la atención. Y después he leído también, por ir a la vertiente completamente opuesta, algunos libros de anarquistas violentos franceses, concretamente un libro que se llama Ahora, que también resulta muy interesante, porque aunque no estemos de acuerdo con sus ideas y con sus fines, a veces algunas de sus descripciones nos pueden ayudar mucho. Y, por ejemplo, en el propio Salvemos la Democracia muestro cómo Bellamy, que es diputado europeo por un partido que podríamos decir de derechas, y estos revolucionarios anarquistas violentos que se consideran antisistema y de extremísima izquierda, coinciden en muchos análisis sobre la influencia del consumo en política. Básicamente, por ser breve, la política tiene algo de una estructura de satisfacción del deseo. Es decir, la política viene a decirnos qué tenemos que desear o cómo debemos querer vivir. Y antes de mayo del 68 había una serie de líneas de sentido en la sociedad que decían más o menos cómo las personas podían vivir para tener una vida plena, y por supuesto que tenían una influencia en política absoluta. La idea de casarse, tener hijos, tener una familia, incluso la idea que suponía una división de los roles, donde el varón trabajaba fuera de casa y la mujer cuidaba de los hijos, nos puede gustar más o menos, pero eran unas líneas de sentido que determinaban la vida social. Los jóvenes del 68 no quieren aceptar estas líneas de sentido, no quieren aceptar este capitalismo del consumo, ni quieren aceptar el comunismo tampoco, y hacen una especie de revolución, yo la llamo la revolución del deseo, en el que pretenden crear nuevas líneas de sentido, probar cosas nuevas. Básicamente experimentan con las drogas, con el amor libre, con formas de cooperativismo, etcétera, y finalmente quedan muy decepcionados. ¿Cómo responde la sociedad? A través de un consumismo cada vez más exacerbado. Porque cuando no sabemos qué desear, cuál es el sentido de la vida, cuál es lo que nos va a llevar a la plenitud, cuando ni siquiera nos atrevemos a preguntarnos esto, acabamos buscando unos paliativos de la melancolía, que es el consumo. La emoción pasajera de comprar un teléfono móvil, la emoción pasajera de comprarse ropa o un aparato electrónico, esa emoción pasajera que es pasajera, pero en un mundo hiperconsumista es que hay tantas cosas que comprar, tantos lugares a los que viajar, y entonces la vida consiste en conseguir dinero para consumir. Y al final consumir es simplemente estar satisfaciendo el deseo con un paliativo que nos pone una venda en los ojos para que nos preguntemos qué es lo que realmente queremos en la vida. Y el resultado, lo vemos en nuestras sociedades, es que al final viene la ansiedad, la depresión, la tristeza, con unos índices de suicidios, incluso juveniles, una ampliación enorme, un aumento enorme de los suicidios juveniles en los últimos años, un aumento increíble del consumo de drogas, por supuesto la epidemia que sufre Estados Unidos, pero también se da en Escocia, y en los países europeos lo que tenemos es un incremento descomunal del consumo de drogas legales, ansiolíticos y antidepresivos, que toman, porque vivimos en una sociedad de la melancolía en la que, como dice Emily Esfahani, que es una autora americana de origen libanés que me encanta, explica en uno de sus libros perfectamente cómo lo que realmente nos produce satisfacción
más que la felicidad, es el sentido de la vida. Tener un sentido de la vida que nos permita seguir adelante y estar motivados, incluso en el sufrimiento, incluso aceptando el sufrimiento, incluso viendo que el sufrimiento es algo bueno para nosotros, como cuando queremos, cuando un chaval quiere ser médico y tiene que asumir que tiene que estudiar y tiene que pasar fines de semana en casa para sacar buenas notas y llegar a las calificaciones exigidas. Ese sufrimiento es algo positivo que te ayuda a crecer, aunque no queramos nunca sufrir, y un sentido de la vida otorga una motivación y una plenitud que el consumismo no puede otorgar, porque lo único que hace es tapar ese deseo, intentar taparlo bajo montones de arena. No sé si he contestado a la pregunta, pero al menos esta es la manera en que yo la abordo el punto de vista. Muchísimas gracias, Marcelo. Tenemos una segunda pregunta. Nos dicen, ¿considera que el proyecto del Foro de Sao Paulo va a continuar expandiéndose en Latinoamérica? ¿Qué nos falta a los demócrata-cristianos de América para llegar al sentimiento del electorado más abandonado de la política social y menos favorecido económicamente? Entenderéis que soy un diletante si me pongo a hablar de la política en América Latina. Soy muy consciente de esto. Quiero decir, aunque me interesa mucho, aunque la sigo, el vivir en otro país te hace ya tener otra perspectiva diferente porque interpretas la política en otros países desde la política de otro país. Pues, por poneros un ejemplo, ahora hay movilizaciones en Francia porque el gobierno plantea que la jubilación sea a los 64 años. En España nos estamos planteando que va a ser necesario que sea a los 70, incluso más tarde. Entonces uno mira a Francia y le llama la atención que la gente pueda estar tan enfadada cuando nosotros parece que tenemos ya la conciencia social de que es imposible sostener el sistema de la seguridad social. De la misma manera, cuando uno mira a Latinoamérica, pues lo mira siempre un poco como diletante y yo os pido que lo que pueda decir, en la medida en que os ayude, lo toméis y si digo alguna tontería, pues me corrijáis porque además así me hacéis aprender. Cuando hablamos de la democracia cristiana, esto es realmente interesante. Muy interesante. La democracia cristiana, que en Europa prácticamente ha quedado absorbida en los partidos liberales. Yo he participado en política como demócrata cristiano en el Partido Popular de España cuando la democracia cristiana era una corriente importante dentro del partido. Yo no estoy en política porque desapareció prácticamente, fundamentalmente por cuando el Partido Popular asumió algunas de las reformas y algunos de los criterios sobre cuestiones morales, divorcio, transexualidad, aborto, etcétera, alejándose completamente de los criterios cristianos. Pero es bien interesante cómo ser demócrata cristiano hoy. Y lo cierto es que el motor fundamental para cualquier cristiano en política, y esto va a parecer a lo mejor al principio un poco abstracto, aunque quien lo viva realmente no le va a resultar nada abstracto, es la cercanía al Señor. La cercanía al Señor proporciona una mirada sobre la realidad cuando además estamos en una comunidad de personas que nos ayudamos unos a otros a mirar al Señor, una mirada espectacular, clarividente y ciertamente, que no esté de acuerdo conmigo, pues lo siento, pero en mi experiencia personal, la fe dispara la inteligencia. Eso no significa que los cristianos seamos los más listos. En mi caso yo reconozco que la fe dispara la inteligencia, pero como el punto de partida no era muy alto, pues tampoco hemos llegado a ser genios. Pero ciertamente da una clarividencia sobre la realidad. Incluso cuando en el juego de la política, y porque tenemos que contar con el otro, y porque tenemos que gobernar para todos, y porque tenemos también que ayudar, no imponer, sino ayudar a la cultura a dirigirse hacia la verdad y hacia la libertad, hay que renunciar a maximalismos. Pero también en esos criterios, en esas situaciones, la visión del Señor ayuda un montón. Porque ciertamente nosotros anunciamos el reino de Dios, pero no podemos tener la pretensión de imponerlo sobre la tierra, porque no somos nosotros ni es la política la que tiene la capacidad de hacer algo semejante. Y si queremos hacerlo sin tener esa capacidad, lo único que vamos a hacer es extremar nuestras posiciones, incluso
tener la tentación, que en algunas posiciones cristianas existe esta tentación, de llegar a la violencia o a sistemas no democráticos. Tenemos que vivir en democracia para ser demócrata cristiano. Es obvio, pero tenemos que vivir siempre mirando hacia el Señor y aceptando, al formar parte de la política, la crítica de aquellos cristianos que les parezca que somos tibios, porque quizá no comprendan que hacer política es amar y ayudarnos y apoyarnos con el otro para construir el bien común, y siempre es un proceso a largo plazo, y como explico en el libro, siempre es un proceso que tiene que estar pendiente a sociedades que tienen unos cambios sociales muy rápidos y en las que a lo mejor los proyectos que nosotros queremos potenciar, de repente, por el cambio social, se dirigen hacia resultados que no podíamos esperar, y tenemos que estar completamente en un sistema de reformas y contrarreformas, que es lo propio de la democracia. No sé si he sido lo suficientemente preciso en contestar, pero seguro que la persona que ha hecho la pregunta, más inteligente que yo, sabe extraer de aquí lo que sea útil. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, por la respuesta, Marcelo. También nos preguntan una pregunta quizás muy básica, pero creo que vale la pena aclararla y va muy de la mano también con el tema de la democracia cristiana y, digamos, su invisibilización aparente en el mainstream de la política. Pregunta Patricia. Cuando habló de educación, habla de subsidiariedad. Perdón, ¿podría dar algún ejemplo? Sí, claro. Sí, todos los centros educativos creados por iniciativa social, los colegios creados por cooperativas de profesores, colegios creados por la iniciativa social de asociaciones, de entidades religiosas o universidades. Esto es muy importante para la salud de la democracia. Es muy importante que existan proyectos educativos que tengan una misión, que tengan una misión siempre en libertad y que, cumpliendo las condiciones de competencia de sus alumnos que el Estado debe regular, puedan dar una formación orientada hacia el desarrollo personal y no solo hacia esas competencias. Pero cuando se crean fundaciones de diálogo que dan cursos o asociaciones en las que hay formación, incluso las propias parroquias cuando ofrecen formación a las personas, estamos haciendo iniciativas sociales que contribuyen a la educación. Y no podemos ceder en esto. Es fundamental que exista una libertad para que los ciudadanos puedan tener iniciativas culturales y educativas que no estén sometidas a un absoluto dominio del Estado, sino que la relación entre la libertad de estas iniciativas y la necesidad de asegurar la calidad de su enseñanza esté bien equilibrada para que haya una mayor libertad y una mayor pluralidad, que en este sentido favorecen muchísimo la movilidad social, favorece muchísimo la riqueza del debate dentro de las sociedades. Y por último, también nos preguntan, ¿cuáles podrían ser algunos de los indicadores en un país de que se está perdiendo la democracia? Bien, pues uno de los indicadores fundamentales es la separación de poderes. Nosotros vivimos en algunos países, en España desde luego, creo que también en México, un intento de que el poder ejecutivo domine el Parlamento y el poder judicial. De hecho, en algunas democracias, por ejemplo en España, y perdonadme que habla fundamentalmente de España, vosotros podéis traducir esto al contexto mexicano, que yo no conozco con detalle, el poder ejecutivo domina completamente el Parlamento, ¿no? Y los parlamentarios votan lo que sus partidos políticos dicen, y una vez que se ha establecido la mayoría de gobierno, o simplemente se convierten en mecanismos de defensa de las posiciones que se dictan desde el partido político que está en el gobierno. Pero además existe un intento muy intenso en los últimos años por controlar el gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional.
Los ataques a la división de poderes son una clara manifestación de un intento antidemocrático de acumular poder. Este es un ejemplo muy obvio. Pero hay otros ejemplos menos obvios que también son importantes. Cuando el Estado pretende el monopolio de la educación, cuando el Estado pretende ocupar demasiados sectores productivos. En España incluso hemos escuchado desde Podemos, el partido que está, podríamos decir, a la izquierda del Partido Socialista, que el Estado debía de ocuparse de la distribución de los alimentos, cosa que desde mi punto de vista es para echarse a temblar. O incluso que el Estado debería decidir, esta es una propuesta real que os va a llamar mucho la atención, que el Estado debería decidir qué niño tiene que ir a cada colegio para así gestionar el tráfico, que ciertamente en las horas puntas de los colegios es muy alto, pero si el Estado decide a qué colegio debe ir cada niño, o incluso hemos escuchado a una ministra del Partido Socialista afirmar públicamente sin ningún problema que los niños no son de los padres, sino que son del Estado. Bueno, cuando escuchamos estas cosas realmente estamos viendo una cultura que no es democrática. Y cuando la cultura no es democrática, esto es muy peligroso. Hace muy poco, una ministra, una vicepresidenta del Partido Socialista en España, dijo que la soberanía emana del Congreso y del Senado, yendo completamente en contra del primer artículo de la Constitución que dice, como sucede en todos los países democráticos, que la soberanía emana del pueblo, del que derivan o emanan también todos los poderes del Estado. Claro, cuando alguien que tiene el poder sobre el Congreso y el Senado te dice que la soberanía está en el Congreso y en el Senado, está percibiendo que su visión de la democracia o su cultura democrática es muy baja, cosa terrible siendo vicepresidenta, o su posición política pone en serios aprietos el futuro de la democracia. Estos son síntomas claros. Repito para acabar. Los ataques a la división de poderes y el restringir las capacidades de acción de los ciudadanos, limitando sus posibilidades de actuar en la vida pública, haciendo ellos política. Estos son los signos más evidentes de que nos encontramos en una democracia a la que es preciso atender con premura. Pues muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación y por tu disposición para responder a las preguntas de nuestra audiencia. No nos queda más que recomendarles que compren, adquieran el libro Salvemos la Democracia de Marcelo López Cambronero, publicado por Ediciones Encuentro. Pues muchísimas gracias a Cristóbal también por su presentación, a ustedes por estar aquí en este horario de mediodía en México, de la tarde en España, y pues agradecerle a Marcelo y que pues sigas escribiendo, porque creo que sin duda tu pluma es una de estas que irradian perspectivas y muchas veces también respuestas para confrontar la complejidad. Y sabes que en el CISAP tienes tu casa y que siempre es un gusto tenerte con nosotros, aunque sea virtualmente. Muchas gracias, de verdad, sois verdaderos amigos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidades, Marcelo. Hasta luego, gracias.